De repente tienes que enfrentar a la decisión financiera más importante de tu vida, mega apalancarte para comprarte ese hogar. Entonces, claro, de repente te das cuenta que vas a estar un montón de años pagando un dinero que va a condicionar tu flujo de caja durante décadas. Y claro, y de repente es una decisión que tienes que tomar de manera muy rápida y sin tener conocimiento. Una cosa curiosa de nuestro servicio, es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Muy sencillo, porque al final tú eres un cliente muy preciado para el banco. Entonces el banco, por un cliente preciado, es capaz de pagar dinero. Pasando por motores de inteligencia artificial que tenemos desarrollados, que lo que hacen es te preconectan con los bancos que sabemos que te van a dar mejor precio, y lo que hacemos con ello luego es paquetizar tu perfil, conectarlo con los motores de riesgos de los bancos. Es un espacio donde se puede transformar la vida de las personas de manera brutal. Te ayuda a navegar esos miedos durante el proceso de tal forma que ya no se convierten en miedos, se convierten en decisiones que tomas de manera guiada, inteligente. Una experiencia menos compleja y mejor atinada al usuario también hace que el banco pueda ofrecer mejor servicio y pueda servir mejor. Hoy tenemos con nosotros a Jorge González Iglesias. Vais a flipar con el podcast de hoy. Estábamos hablando, todo lo que hemos repetido en el café hay que decirlo ahora porque sinceramente me ha explotado la cabeza, ha habido cosas descomunales que has dicho. Estoy revolucionando el sector de las hipotecas, que está en constante cambio, y sinceramente lo que me has contado hoy ha alucinado. La gente que esté pidiendo, todo el mundo pide hipoteca. Entonces yo creo que esto le va a interesar a muchísima gente porque es, oye, información relevante. Habéis crecido un montón en los últimos 4 años, como comentarios así grandes, sois más de 130 personas y habéis generado un volumen transaccional de más de 500 millones de euros, ¿no? 500 millones de euros. 2024, vais a cerrar este 2024. Entonces, oye, creo que vamos a hablar de muchas cosas hoy, pero bueno, para que la gente te conozca. Oye, Jorge, tu background, quién eres, cuál es tu empresa, cuéntanos un poquito. Pues muchas gracias, Jaime, encantado. Pues, bueno, yo soy un emprendedor, sí, en serie se puede decir. Empecé relativamente pronto, yo trabajé 4 años en Morgan Stanley, que vamos, un sitio para formarse espectacular, y en banca de inversión. Y luego, pues con 26 años lo dejé para fundar mi primera compañía, que fue una de las primeras compañías de car sharing en España, que luego le vendimos a Europcar en el 2016, y luego pues me he involucrado en muchos proyectos de emprendimiento y bueno, pues he estado metido en diferentes industrias. Y nada, estoy ahora desde hace un tiempo con gbops.com, que luego podemos hablar a lo mejor un poco más de los orígenes. Sí. Y nada, la verdad es que es una experiencia brutal, ¿no? Estamos solucionando un problema muy importante en la sociedad. Es una industria en la que no se había innovado durante décadas y que se está viendo abocada a una transformación, que es la transformación de la banca, ¿no? Que es el cambio de paradigma digital, donde ya el consumidor de manera masiva se está yendo al mundo digital y donde la manera un poco de tanto de prestar el servicio como de consumirlo cambia radicalmente, ¿no? Eso presenta una serie de amenazas muy fuertes para los actores de la industria y luego también presenta la oportunidad de redefinir la manera de prestar el servicio, ¿no? De redefinir la experiencia del usuario para que cambie, ¿no? Y solucione los problemas que había en el pasado, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Y con bastante éxito, ¿no? O sea, está habiendo bastante aceptación del mercado y está funcionando bastante bien. Sí, yo creo que estamos peleando durísimo. O sea, tenemos un grupo, un equipo espectacular. Hemos creado una cultura de compañía donde realmente tenemos muchas ganas de tener éxito juntos y lo disfrutamos mucho, y eso pues nos está dando la energía para poder navegar todas las situaciones complejas que te tocan, ¿no? Tanto pues, en las fases iniciales de creación, además hemos vivido muchas situaciones macro muy difíciles en los últimos años. Y nada, y la verdad es que estamos aquí muy contentos y superando retos, ¿no? Oye, Jorge, antes de entrar en la trayectoria de gbops.com, te quiero preguntar 2 cosas importantes, porque ¿qué pasa? Que toda la audiencia que nos esté escuchando, todo el mundo ha pedido una hipoteca, o la inmensa mayoría de españoles o de gente en el mundo pide su hipoteca, ¿no? Entonces, yo tengo una chuleta porque hay cosas que de verdad que me ha pasado el equipo y me ha dicho, Jaime, pregunta esto, porque es de interés común, ¿no? Le interesa a la audiencia. Entonces, te quiero preguntar 2 cosas. Una cosa más general. Y luego un caso práctico que tengo en mi WhatsApp de un amigo mío del Escorial, que con su mujer pidieron una hipoteca hace años y tienen una pregunta para ti, ¿vale? Para que nos puedas orientar. Entonces, la primera pregunta que te hago es, oye, al final, todos los oyentes, ¿no? Que estén pensando en comprarse una casa, o que necesiten una hipoteca, ¿no? O que tengan ya una hipoteca, porque muchas veces cambia de fijo a variable, tal, todos estos rollos que yo quiero que nos expliques tú, y quieran mejorar sus condiciones y lo puedan descubrir a través de gbops.com. ¿Qué consejos les das? ¿Qué valor diferencial aportéis vosotros? O sea, cuéntanos un poco todo esto, porque yo creo que es un dolor de cabeza que todo el mundo tiene, pero nadie lo tiene claro. Pues a ver, lo primero, efectivamente, es una decisión mucho más importante de lo que la gente piensa, ¿no? Al final, cuando te enfrentas a ello, es un momento de tu vida donde normalmente ya te has conectado a un hogar, a un sitio donde de repente pues, te vas a ir a vivir o solo con alguien, pero donde vas a transformar tu vida, ¿no? Es un momento muy bonito de tu vida.
te han metido en un circuito de presión porque te has enamorado de un hogar, además en un mercado donde hay un problema de oferta, y en ese momento, que ya en sí genera cierta tensión, de repente tienes que enfrentar a la decisión financiera más importante de tu vida, ¿no? Que es mega apalancarte para comprarte eso, para comprarte ese hogar. Que da miedito en general porque dices, ostras, ¿no? Porque, Claro. porque no tienes conocimiento. Claro, no, y efectivamente da miedito porque es que te estás apalancando mucho, o sea, Claro. te digo, te estás apalancando muchas veces tu salario. Entonces, claro, de repente te das cuenta que vas a estar un montón de años pagando un dinero que va a condicionar tu flujo de caja durante décadas y claro, y de repente es una decisión que tienes que tomar de manera muy rápida y de cero y sin tener conocimiento, ¿no? Entonces, es realmente es un espacio donde pues eso, donde se puede transformar la vida de las personas de manera brutal, ¿no? Porque tiene un impacto futuro muy fuerte, ¿no? Claro. Desde la experiencia y luego desde la propia decisión que tomas y las consecuencias que tiene a futuro, ¿no? Entonces, hombre, yo lo que te diría es que a día de hoy ya es más común que antes no ir directamente a una sucursal bancaria, ¿no? Irte al mundo digital y tener una plataforma como la nuestra que te ayude a conectarte mejor con el mundo de las hipotecas, pero lo que te puedo decir es que en unos años va a ser impensable ir a una sucursal bancaria, va a ser impensable para productos estandarizados como este, ¿no? Va a tener muchísimo más sentido tener una capa de valor añadido tanto para el banco como para el usuario, ¿no? O sea, para el banco es de la perspectiva de, o sea, al final parametrizamos mucho con tecnología, o sea, identificamos muy bien los clientes que quieren los bancos, damos muchísima velocidad y eficiencia al banco, permitimos que distribuyan sus productos de una manera impensable hace tiempo en términos de velocidades y en términos de atinar a quién asignar el riesgo y desde la perspectiva del usuario, ¿no? Que desde la perspectiva del usuario transforma su experiencia de manera radical. Al final conviertes esa experiencia en una experiencia que se parezca a ese momento tan bonito como es conectarte a un nuevo hogar, ¿no? Claro. Haciendo que pues, te guíen durante todo el proceso, desde tu casa, o sea, haciendo un proceso súper veloz, donde puedas comparar y donde una persona, que además siempre lo decimos, ¿no? Al final la tecnología es la manera en la que estamos disrumpiendo el mercado junto con nuestro equipo, ¿no? El componente humano de GiveOps es fundamental porque el componente psicológico y emocional de una hipoteca es muy grande. Claro, O sea, claro. Entonces te guía desde el principio, desde la perspectiva técnica, pero sobre todo personal, o sea, de entender tus miedos, porque ya nuestro equipo lo entiende perfectamente porque lo ha vivido, y te ayuda a navegar esos miedos durante el proceso de tal forma que ya no se convierten en miedos, se convierten en decisiones que tomas de manera guiada, inteligente, y hacen que esa experiencia sea muy impactante para ti, que al final consigas mejores condiciones y además una cosa curiosa de nuestro servicio, es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Muy sencillo, porque al final tú eres un cliente muy preciado para el banco. Entonces el banco, por un cliente preciado, es capaz de pagar dinero. Claro. Y entonces el banco nos paga a nosotros por hacerlo, ¿no? Ah, vale, o sea, para el usuario, para el B2C es gratis. O Sí, sea, sí. a ti realmente te paga el banco. Es gratuito. Ah, o sea, sí. el valor diferencial es brutal, O claro. sea, nosotros capitalizamos la figura del cliente de cara al banco. Vale. El banco al final, pues al pasar por circuitos como nosotros, se ahorra otros circuitos de originación también, como puede ser la sucursal. Y además, pues como digo, atinamos muy bien el riesgo que quiere el banco con los perfiles, pues el banco ofrece muy buenos productos a través de la plataforma y además nos remunera a la plataforma, ¿no? Con lo cual, lo que tú estás haciendo es capitalizar tu figura de cliente de cara al banco. Claro. O sea, es brutal el modelo, ¿eh? No sabía que era esta parte gratuita, claro. Entonces es que, joder, la propuesta de valor, o sea, el Product Market Fit lo encuentras facilísimo. Sí. O sea, es gratis para el usuario, ahorra dolores de cabeza, se lo pones más fácil y encuentra mejores condiciones. Efectivamente. O sea, y mucha más vale, velocidad. si tengo una hipoteca ya sé que... Mucha más velocidad, mejores condiciones. Sí. Y luego está la perspectiva también de los bancos a los que servimos también. O sea, Claro, los claro. bancos prestan un servicio fantástico, pero hay un cambio de paradigma radical en el mercado que es hacia digitalización, donde al final ese know-how acumulado que tiene el banco pues estaba embedido en un proceso analógico, ¿no? Claro. Y entonces les ayudamos a transicionar hacia ese nuevo cambio de paradigma de tal manera que puedan servir mejor al usuario, ¿no? Al final, conectar, hacer una experiencia, pues eso, menos compleja y mejor atinada al usuario también hace que el banco pueda ofrecer mejor servicio y pueda servir mejor, ¿no? Entonces, ¿qué conseguimos nosotros para el banco? Pues muchas mayores conversiones en flujo digital, por ejemplo, ¿no? El mundo digital para los bancos en muchos casos es una gran amenaza, porque es un campo de juego diferente y si yo tengo una posición dominante con unas reglas del juego, si me cambian las reglas del juego, yo de repente tengo que redefinir mi manera de competir y eso es muy arriesgado, ¿no? Tengo una estructura pensada para dominar el mercado. Y entonces nosotros estamos ayudando a los bancos a poder competir mejor en este paradigma y a poder capitalizar valor
precisamente en este cambio de paradigma digital, ¿no? O sea, no solo nos ven como una amenaza, sino que os ven como un aliado los bancos. Totalmente, totalmente. Es que somos un gran aliado de los bancos. Nosotros, Vale. de hecho, les ayudamos porque es una plataforma tecnológica transversal que tiene, bueno, tiene la pata un poco de esta B2C que estamos hablando, pero tiene otra pata que es que lo que hacemos es licenciar la plataforma para bancos y otra pata que es hacemos lo mismo para empresas. O sea, permitimos captar préstamo promotor, préstamo para compra de edificios, para mercantiles. O sea, cualquier compañía que necesite un préstamo con colateral inmobiliario, a través de nuestra plataforma puede acceder a bancos y también a fondos de inversión alternativa. O sea, en la plataforma tenemos más de 80 financiadores, Vale. entre fondos de deuda, de equity, de bancos. Entonces, al banco, como digo, no solo le ayudamos a capturar más valor en toda la originación que viene por la plataforma nuestra, sino también le ayudamos a que sirvan mejor en su propia web. O sea, al final lo que hacemos es con nuestra tecnología presten mejor servicio y atinen mejor en su propia web, ¿no? O sea, con marcas blancas en los bancos permitimos que ellos, todo ese flujo digital que generan, que tienen grandes marcas, se convierta mejor, ¿no? Se convierta mejor con una mejor experiencia de usuario a través de nuestra plataforma. Vale, te quiero poner lo que te he dicho, otro caso práctico. Esto me lo ha escrito mi amigo Guillermo León, que veranea en el Escorial conmigo toda la vida. Y le he dicho, oye, Guille, porque me he metido en vuestro Instagram y he visto que amigos seguían y he escrito a varios. Como les he escrito a las 9 de la mañana, estamos a las 11 de la mañana, me han contestado 3. Pero me ha dicho, te voy a decir la realidad, ¿vale? Guillermo y su mujer María deben tener pues 40 y pocos años, ¿vale? Entonces me dice, mira, le puedes plantear el siguiente caso. Y me dice, hipoteca firmada en 2009, Euribor más 0,4 variable, ¿vale? Y me dice, ¿conviene aguantar o cambiar a fijo o mixta? ¿No? Mucho tiempo nos hemos beneficiado, Mary y yo, por un negativo, pero ahora estamos pagando muchos intereses. He hecho esta consulta en varias ocasiones y nadie lo tiene claro. Dile a Jorge a ver qué dice, apriétale a ver qué te dice. Bueno, estamos en las oficinas de Cibislen, hemos venido hasta aquí, que ya sabéis que es nuestro patrocinador oficial del podcast. Él es Íñigo, que es el CEO de Cibislen. ¿Cómo vais? Mira, una de las novedades que estamos haciendo y que nos propusimos es sacar un proyecto todas las semanas. Estáis cerca de llegar a los 100 proyectos, ¿eh? Hemos superado ya la barrera de los 100 millones financiados. Oye, lo que el inversor quiere escuchar, ¿qué rentabilidades estáis consiguiendo para los inversores? Son rentabilidades por encima del 10%. ¿Para qué tipo de personas realmente es útil una plataforma de inversión como Cibislen? Ticket mínimo es tan bajo, 250 euros, que cualquiera puede empezar a invertir con nosotros. Inversiones a través de una plataforma tecnológica en la que desde cualquier sitio puedes invertir con el móvil, desde cualquier punto de España. Del mundo, prácticamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el año 2023, el mercado hipotecario cayó un 20% y nosotros crecimos un 80%. Ostras. Que este año hemos crecido más, o sea, este año realmente se ha generado un efecto expansivo más fuerte. Pero este año ha crecido el mercado hipotecario. Entonces, el año pasado, ¿qué pasó? ¿Por qué decreció el mercado? Porque subieron mucho los tipos. En ese contexto de subida de tipos, desde luego, tu amigo le tenía que estar doliendo mucho la cuota, porque la subida era muy fuerte, ¿no? Ahí hubiese sido un momento tremendamente magnífico para cambiar, porque se hubiese ahorrado la curva de sobrepago que ha tenido de ahí hasta ahora, donde el Euribor ha bajado, pero donde le subió mucho la cuota y le ha bajado un poco ahora. Entonces, nosotros gran parte de lo que recibimos en ese momento fue este tipo de casos, ¿no? Donde tú coges un variable que estabas pagando pues, tipos pues, por encima del 4, en algunos casos por encima del 5, y podías conseguir fijos mucho más bajos o mixtos mucho más bajos. El fijo, al final, es un producto donde el banco se fija más en el tipo de interés de largo plazo y hace una apuesta también porque tú seas un cliente luego pues que vayas a consumir en el banco, y hace una apuesta también por ti. Y entonces normalmente el fijo te permite entrar a un precio te permitía entrar a un precio por debajo de Euribor, y el mixto es una apuesta menos salvaje pero más potente en el corto plazo, porque el mixto lo que hace es te cierra un fijo durante X años, 3 años, 5 años, a veces 10 años, y luego te pasa a variable, con lo cual ahí el banco está dispuesto a bajar más y a apostar aún más por tu perfil durante esos años. Esa lógica aplica ahora totalmente. O sea, tú ahora mismo, si te fijas en nuestra plataforma, puedes conseguir tipos muy potentes, ¿no? O sea, yo creo que pues por ponerte tipos ultra competitivos que podemos tener a perfiles buenos en la plataforma, pues podemos dar un fijo de 1,85% o un mixto durante 3 o 5 años de 1,20%. Entonces, claro, o sea, tu amigo automáticamente, consiguiendo un precio de este tipo un poquito más alto también, automáticamente tendría un ahorro importante, ¿no? Claro. Si le está pagando Euribor más 0,40, yo lo que haría es, en su caso, o sea, al final pensar en qué grado de tranquilidad le va a dar
tener... o sea, si necesita, por ejemplo, reducir muchísimo la cuota, tienes la opción de mixto. Y luego, oye, pues a lo mejor luego también estás en una posición mejor y te pasas a variable. Y si necesitas estabilidad y quieres dejar de pensar en esto en largo plazo, búscate un fijo y pelea con una plataforma como nosotros un fijo muy bajo, ¿no? O sea, en giveops.com también les ayudáis a pelear este tipo de cosas, ¿no? Sí, Llegar a claro, acuerdos claro. favorables. O sea, precisamente lo que hacemos es poner en valor su figura para con los bancos y los bancos pues que ofrezcan, ¿no? el mejor tipo fijo posible que le puedan dar y le den la tranquilidad absoluta. Calcularíamos obviamente la diferencia de cuota con respecto a lo que tenga actualmente y entonces lo que tendría que él pensar es qué visión tiene de curva de tipos a largo plazo. Claro. Los tipos van a seguir bajando un poco, pero si te fijas en swaps a 10 años, que es un poco como miden los bancos lo que prevén que va a pasar, bueno, pues va a bajar un poco más, ¿no? Y se quedará más o menos ya en lo que pensamos en un nivel saludable, ¿no? Tanto para todo el sistema, ¿no? Porque el banco, o sea, tipos cero no es saludable. Al final el banco es un ente sistémico que presta un gran servicio a la sociedad de dinamización y de un montón de servicios adyacentes. Y con tipos cero el banco no puede existir. O sea, Claro. al final tiene un problema de rentabilidad enorme y eso redunda en toda la eficiencia del sistema. Entonces se tendrá que quedar en un tipo de largo plazo equilibrado y en ese tipo equilibrado, pues si tú tienes un fijo que esté un poco por debajo de eso a largo plazo, pues te quedas muy tranquilo, ¿no? Claro. Bueno, pues oye, tenía dudas desde hace años, desde ha dicho desde 2009, 15 años con dudas, pues ya lo tiene claro. O sea que te estará muy agradecido. Pues me alegro. Sí, después de 15 años. Oye, otra cosa, esto coloquial, ¿no? Porque yo creo que a la gente le gusta escuchar las cosas de calle, lo coloquial. Yo hace 2-3 años hubo como un revuelo con las subidas de las hipotecas y tal, y yo estoy en conversaciones que he escuchado en cenas, en salvajadas, en plan de, no, es que nos acaba de subir la hipoteca a 300 euros, o 700 euros, digo, pero ¿qué dices, tío? O sea, sí, de 1.500 nos ha subido a 2.000. ¿Eso cómo puede ocurrir? Porque claro, una familia normal, me estoy imaginando una familia con 2 hijos, tal, que tienen su salario más, oye, pues normal, es que te pone contra las cuerdas. O sea, de repente estás asfixiado. Incluso a lo mejor es que no lo puedes pagar, ¿no? Porque todos tus ahorros se los comes a su vida. Entonces, ¿esto por qué ocurre? ¿Cómo evitarlo? Cuéntanos un poco. Economía de calle, de a pie. Sí, economía de calle, al final, pues lo que ocurrió fue, acordémonos, ¿no? En un espacio de 12 meses pasaron los tipos de interés del Banco Central Europeo del 0 a por encima del 4. Claro. Entonces, todas las hipotecas variables referenciadas al Euribor, el Euribor pasó, pues se disparó, pues automáticamente pasabas de pagar una cuota X a una cuota mucho más alta. El impacto que tiene los intereses en un préstamo, vamos, una subida de tipos de ese tipo en cualquier cuota normal es muy importante al final, y esa es la cuestión, básicamente, ¿no? Entonces, tú estabas pagando prácticamente solo capital en algunos casos en el Euribor con los tipos al 0%, y también, pues eso, generando un problema grande de rentabilidad de los bancos. Claro. Y de repente hemos pasado a generar un momento muy interesante de rentabilidad de los bancos momentáneo, ¿vale? Porque luego están empezando a bajar los tipos y entraremos ya en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿por qué suben los tipos? Bueno, pues tienes muchos motivos, ¿no? Pero vamos, ya, el motivo principal en este caso, para frenar la inflación. Claro. Al final, la inflación en sí mismo es un desequilibrio de la economía muy peligroso que nos afecta a nosotros los primeros. Al final, la inflación es pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y entonces, para hacerlo, la manera más radical es subidas de tipos fuertes. Ha habido muchos factores pues, que causaron esa subida de tipos, que tampoco vamos a entrar aquí, pero bueno, esa es la verdad es que es curioso, ¿no? Cuando miras al mundo, te fijas un poco en tu experiencia y todo lo que te crees que puede pasar está muy condicionado por tus experiencias y luego te das cuenta que el mundo va por caminos que no te imaginas. Total. Constantemente, ¿no? Al final es el gran mundo de los cisnes negros. Total. O sea, pasan cosas, hay cambios de paradigmas radicales. Sí que hay tendencias de largo plazo claras, pero luego hay eventos concretos que cambian todo de manera radical. ¿Quién se iba a imaginar que en un espacio de 12 meses íbamos a pasar de 0 a más del 4? O sea, es una barbaridad. Es una locura. ¿Y cómo crees que va a evolucionar el mundo de las hipotecas en los próximos 1, 2, 3, 4 años? ¿Cómo te imaginas el paradigma global general? Pues yo creo que hay un cambio, una revolución que está ocurriendo en la manera de conectar a las personas que tienen una necesidad hipotecaria con los que sirven en el mundo hipotecario. O sea, se está redefiniendo, ¿no? la manera de consumir ese producto. Creo que eso, pues todos estos elementos y el COVID, etcétera, pues lo aceleraron muchísimo. Y creo que nos vamos a encontrar un mercado donde el producto sea mucho más tecnológico, mucho más rápido,
donde el servicio al cliente sea muy superior. Al final, pues el cliente, tanto si lo sirve directamente un banco como si lo sirve directamente una plataforma, a través de una plataforma como nosotros, tenga una sensación de ansiedad mucho menor, ¿no? Velocidad, mejor información, entendimiento, mejor adecuación del precio a su perfil. Y bueno, y esto pues embedido, ¿no? en todo lo que hay detrás, ¿no? Que es todo o sea, va a ser, como decía antes, impensable en algunos casos irte a una sucursal bancaria, ¿no? Al final, el mundo de consumir este producto va a estar en el mundo digital, y entonces puedes tener una línea digital directamente con el banco o una línea digital a través de una plataforma como nosotros, que al final es una capa de valor agregado que te añade valor, ¿no? En todo este proceso. Oye, Jorge, mira, te digo, quiero que hagamos un zoom, ¿vale? Y que entremos en profundidad en gbops.com, ¿vale? Porque al final lo de las hipotecas a todo el mundo le interesa. Entonces aquí en la oficina somos unos 40 y yo he ido mesa por mesa y he hecho un recopilatorio de las mejores preguntas, todas no cabían. Pero al final son temas que yo creo que a la audiencia le van a interesar, ¿no? Y empatizan mucho. Son cosas muy, muy de a pie, ¿vale? Bueno, lo primero de todo es, oye, te voy a hacer estos rollos ya de entrevista one to one, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo definirías GBops en una frase? GBops es una plataforma que está redefiniendo la manera de relacionarse en el mundo hipotecario por Vale. parte de los demandantes de hipotecas y de los oferentes de hipotecas, ¿no? Vale, está bien definido. Es una frase, o sea que está bien definido. Y luego, esto ha sido un poco examen. Y luego, ¿qué ofrece gbops.com que no existe actualmente en el mercado? O sea, sí, un poco valor diferencial, ¿no? Pero la gente me pregunta, oye, ¿por qué voy a hacerles caso a estos y no a otros? ¿No? Pues así ya sabes cómo funciona la gente. Entonces, ¿qué dirías tú? Sí, es difícil de creerse lo que te he dicho antes, ¿no? Lo de que sea gratuito, que empiezas porque, claro, la primera es lo consumo o no lo consumo pensando en cuánto me va a costar. Claro. No te cuesta nada. Ah, bueno, pero es que estará embedido en las condiciones. No, no está embedido en las condiciones. Es que si entiendes cómo funciona la industria Claro. y que el valor, o sea, a través de todo el volumen que le damos a los bancos, que esa es otra, le damos mucho volumen al banco, se ahorra dinero. El banco al final pues, remunera a la plataforma y ofrece mejores condiciones al usuario, ¿no? A ver, joder, explicado así es brutal porque, claro, pinta un poco océano azul. Al menos en España esto no se conocía, ¿no? Y en España, evidentemente, tienes la manera tradicional, ¿no? Que es pues el irte a tu banco, ¿no? Que es curioso porque la gente piensa que tu banco, como te conoce, te va a dar las mejores condiciones y eso no se cumple casi nunca, Claro. curiosamente. Al final es una cuestión relativamente natural, si lo piensas. O sea, vivimos en un mercado competitivo, los bancos tienen objetivos de captar nuevos clientes y pagan por captar nuevos clientes, ¿no? Y al final, pues el cliente que ya lo tienes, que es recurrente, pues normalmente es un cliente que no tienes la necesidad de cuidarle tanto. O sea, le puedes prestar un buen servicio, pero no la necesidad de cuidarle tanto o de competir tanto, digamos, que cuando vas a captar cliente al mercado, ¿no? Entonces, al final, pues el ejercicio de entrar en nuestra plataforma lo que permite es, insisto, recapitalizar tu figura como nuevo cliente para un banco, que luego además puede redundar en que tu propio banco te baje las condiciones. Eso pasa muchas veces, a través de la plataforma. Entonces, es interesante, ¿no? Y luego, a ver, nosotros en el mercado te encuentras, siempre ha habido comparadores digitales, ¿no? O sea, plataformas que te permiten rápidamente ver unos primeros precios comerciales de los bancos y que te lanzan directamente al banco, ¿no? Ese tipo de plataformas al final, pues lo que te permite es muy rápidamente ver precios, que en algunos casos están muy desajustados de la realidad porque son precios muy, muy capa inicial comercial, o sea, no pasados por motores de riesgos. Y posteriormente tú te enfrentas a la experiencia de haber entrado en esos bancos prácticamente de cero, ¿no? Claro, eso al final pues hace que la experiencia que tenías antes, que digo yo que es una experiencia al final pues de bastante tensión, ¿no? Pues y de pasar por procesos muy manuales en los bancos, la vivas prácticamente de cero con varios bancos. Te quita muchísimo tiempo, o sea, es un atolondre de llamadas, etcétera, y luego pues es un proceso pues eso, muy pensado a cómo se hacía antes, ¿no? Luego tienes, también en el caso de brokers, pues el broker de pago, ¿no? Donde tenemos un nicho pues, que no es excesivamente grande. Normalmente son brokers asociados a inmobiliarias, en la mayoría de los casos. Y claro, ahí lo que tienes es que la inmobiliaria tiene un empoderamiento, que es que tiene la oferta, tiene una casa particular, que es la que tú quieres, a lo mejor te has enamorado de esa casa, y la inmobiliaria tiene la capacidad de que para aceptar que le compres la casa, pensar que estamos en un mercado dominado por la oferta. O sea, hay falta de oferta y exceso de demanda, ¿no? en el mercado español.
de vivienda. Esto es un tema muy imperante ahora mismo que luego podemos comentar. Entonces, en ese contexto tienen un poder muy fuerte para decirte, ¿tú quieres esta casa? Fenomenal, pues tienes que pasar también por mi servicio de financiación. En el servicio de financiación te prestan un servicio de conectarte con algunos bancos, normalmente con menos bancos, porque muchos bancos no permiten este ejercicio de cobro y te cobran cantidades enormes, muchas veces más de 5.000 euros. ¿Sí? Sí. Oye, vamos a meter un poco de beef, nombres y apellidos de este tipo de empresas, competencia que lo hace mal. Venga, un ejemplo. Macho, aquí hay gente muy agresiva, tío. Sí, ¿no? Sí. Algunos que van con corbatas verdes, ¿no? Hay gente muy agresiva, ¿sabes? Vale. No, pero oye, curiosidad, venga, te voy a sacar de este atolladero. Curiosidad, ¿de dónde viene el nombre? Bueno, la verdad es que el origen es curioso, ¿no? El origen es las siglas de los fundadores. Vale. Y lo que ocurrió es, la primera parte de la G y B son de mis apellidos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que fue un ejercicio interno que hicimos en la compañía para buscar un nombre. Buscábamos un nombre genérico que nos permitiese amplificar un poco, ya no solo estar asociado a hipotecas, sino potencialmente amplificar el concepto a futuro. Y además, oye, que tener una asociación muy fuerte a tecnología, uh-huh. Como un concepto abstracto, independiente. Crear una marca relativamente abstracta que en la fase inicial te cuesta dinero pues introducirlo en la cabeza de la gente, pero que luego tiene un espacio más independiente, menos asociativo, y luego que fuese un nombre que se pudiera pronunciar en todas las lenguas, ¿no? Que eso me pasó a mí en la primera compañía que monté. Uh-huh. Y bueno, es un tema, nosotros tenemos vocación global. Claro. Y entonces pensamos en eso. Y entonces estuvimos visitando varios nombres. A una persona del equipo de marketing se le ocurrió esto. Qué bueno. Y empezó a pelotearlo. Inicialmente nos pareció raro, sí. Extraño. Pero es que cuando lo escuchas muchas veces tiene un punto juguetón. Sí. Tiene un punto divertido. Claro. Y entonces hicimos un par de pruebas de concepto. Curiosamente, fíjate, al final lo negativo hubiese sido que la gente pronunciase de manera natural GiveOps. Claro. Porque eso además suena mal en otras lenguas. Pero es que hicimos una prueba de cientos de personas y salía que casi todo el mundo decía o GiveOps o GiveOps. Ah, qué bueno. Sí, 90%. Entonces Hostia. dijimos, es nuestro nombre. Claro. ¿A cuánta gente preguntasteis? ¿Muestra representativa? Pues yo creo que más de 100. Ah, vale, sí, vale. O sea, perfecto. entre 100 y 200 o algo así. Qué bueno, qué bueno. Oye, más preguntas del equipo de Media Power. Vamos a ver. Cuéntanos cómo funciona. Es decir, oye, yo mañana estoy con mi mujer, me acabo de casar, llevo un año casado y me quiero pedir una hipoteca, ¿no? Entonces, yo quiero entender la chicha fácil, explicado para todo el mundo, mainstream. ¿Cómo funciona la plataforma desde dentro de cara al usuario? Sí, te respondo de cara al usuario y te meto un poco también de estructura de funcionamiento. Sí. Tú desde tu casa te das de alta, puedes subir tu documentación o te sacamos nosotros gran parte de tu documentación de bases de datos públicas, que eso es gran parte también. Al final lo que hacemos es monitorizar que toda la documentación sea documentación muy real, fehaciente, eso le da seguridad a los bancos. Y luego es un proceso que te guía de manera muy acelerada hacia rápidamente conseguir ofertas de los bancos, pasando por motores de inteligencia artificial que tenemos desarrollados, que lo que hacen es te preconectan con los bancos que sabemos que te van a dar mejor precio, en vez de lanzarlo masivamente a todos los bancos. Y lo que hacemos con ello luego es paquetizar tu perfil y conectarlo con los motores de riesgos de los bancos. Vale. O sea, una vez que primero nos han dicho los motores de inteligencia artificial qué bancos te van a dar mejores precios, y luego también hay, no lo he dicho, pero un componente humano de acompañamiento que va entendiendo un poco más la parte menos técnica, digamos, más sustancial, más emocional de todo el proceso, que es muy importante, ¿no? Qué es lo que tú quieres, sobre tu futuro, sobre qué cosas se adecuaría más a ti. Y entonces paquetizamos tu perfil y lo enviamos al motor de riesgos de los bancos. Entonces conseguimos que el banco nos dé ofertas muy atinadas a tu perfil. El banco ha leído que eres un perfil que le gustas, porque damos todos los parámetros que necesitan, y entonces el banco baja sus precios y pone precios muy competitivos. ¿Y en qué plazo de tiempo, por ejemplo? Imagínate, yo quiero conseguir una hipoteca ahora mismo con mi mujer. ¿Plazo de tiempo? Mira, en España la ley hipotecaria, que está concebida pues para tener una capa de protección para el usuario, siendo una decisión pues que tiene una envergadura, como hemos dicho antes, importante, hay una serie de plazos legales para poder firmar una hipoteca, ¿no? Plazos en los cuales pues tienes que pasar por un notario, desde que recibes una FEIN, pasar por un notario, que te haga un pequeño examen, que pasen unos días y luego que vuelvas y firmes. O sea, es un proceso literalmente pensado para que estés obligado a reflexionar durante varios días. Pues esos plazos funcionan bien, teniendo en cuenta, yo creo, pues eso, que es una decisión de mucha envergadura.
Entonces, digamos que eso sería el límite al que te puedes enfrentar. En España hemos visto que muchas veces la gente en sacar hipotecas tarda 3 o 4 meses. También tiene que ver con que como los procesos son caóticos y muy manuales, el propio usuario, enfrentándose a ese proceso caótico, es ineficiente en sí mismo. Manda una cosa, luego manda otra. Entonces, juntando toda la tecnología con el acompañamiento y asesoramiento adecuado, nosotros en los casos más potentes podemos reducirlo a semanas, o sea, por debajo del mes. Qué bueno. O sea, al final podríamos conseguir una oferta, en algunos casos, en minutos. Hostia. O sea, si tú eres capaz de tener tu información, sacarla y de hacer lo que tienes que hacer, en minutos podríamos tener primeras ofertas, esperaríamos unos días a tener varias, y luego si tú tiras por ahí, pues podríamos, ya te digo, en casos de máxima eficiencia, podríamos reducirlo por debajo del mes, a días, ¿no? O sea, condicionado a algunas ciertas capas de días que suponen la parte de tasación. Y todo esto que estamos hablando es ahora mismo de momento en España, ¿no? Estáis en España solo de momento. Sí, de momento estamos en España. Leemos mucho las tendencias internacionales. Cuando yo hablo de que va a ser impensable, pues como digo, ¿no? O sea, va a ser impensable irte directamente a una sucursal y irte más al mundo digital y al mundo de tener un acompañamiento como es GiveOps, es exactamente lo que está pasando en todas las partes del mundo. O sea, tienes mercados donde ya el 80% del mercado entra por esa vía, ¿no? Y en España, pues probablemente también porque el banco tiene una capilaridad muy fuerte de sucursal y porque también hacen una gran labor y tienen buenas marcas, ha pasado de manera más lenta, ¿no? Pero es verdad que con el COVID se ha acelerado todo este tema de digitalización. Pero si te vas a Italia, te vas a Portugal, te vas a Francia, te vas a Alemania, te vas a Inglaterra, te vas a Estados Unidos, o sea, ha tendido a eso en los niveles que yo estoy hablando. O sea, al final lo que estamos es siguiendo una tendencia que ya estaba, ¿no? Yo creo que por otra parte luego el propio funcionamiento de nuestro mercado nos ha obligado a nosotros a ser muy técnicos en la parte de la construcción de la tecnología, ¿no? Que es lo que nos va a dar una ventaja competitiva fuerte cuando salgamos a competir al mercado europeo y latinoamericano, que es de donde podemos ir. En el latinoamericano hay un espacio muy fuerte simplemente de consumir este tipo de productos por plataformas como nosotros, porque está en una fase más inicial, pero en el mercado europeo pues nosotros hemos construido una tecnología muy robusta, porque eso que te he dicho de conectarte con los bancos, hemos creado una infraestructura que te conecta de manera acelerada a los bancos. O sea, a nuestra plataforma puede entrar un particular de manera independiente, como ya te he dicho antes, puede entrar directamente un particular que realmente se ha ido a su banco y a lo mejor está en nuestra plataforma, pero también puede entrar un particular que está en una inmobiliaria, que tiene una financiera de apoyo, pero que su financiera utiliza nuestra plataforma para conectarse a los bancos, para generar toda la eficiencia de proceso que le genera todo esto. Entonces, toda esa autopista de conexión con los bancos es muy complejo, o sea, de hacer, y genera una gran barrera en la industria, y bueno, es lo que ofrecemos y ponemos en valor, ¿no? Para todos los usuarios. Oye, Jorge, capítulo muy importante. Tú eres emprendedor en serie. Has conseguido hitos extraordinarios. Has vendido compañías. Entonces yo quiero entender los desafíos desafíos que has vivido como emprendedor, dificultades, aciertos, éxitos, momentos de hostia, agujero negro, dolor y pánico, y momentos de euforia, ¿no? Entonces, no sé cómo empezar. Si quieres, cuéntanos qué momentos, vamos un poco a la salsa, ¿no? ¿Qué momentos recuerdas con muchísimo agobio y pánico? Negros. La verdad es que, mira, Jaime, la realidad es que esta profesión, y tú la conoces también, sí, es una profesión muy jodida. Es jodida. Es muy jodida. Sí. O sea, la realidad es que al final estás creando en una estructura absolutamente caótica, porque al final son piezas completamente desligadas, estás conectándolas en un mundo de caos absoluto, ¿no? Entonces, esa conexión, esa aglomeración de piezas en un entorno que ya tiene su organización requiere un nivel de energía salvaje, ¿no? O sea, la figura del emprendimiento lo que hace es ensamblarlas y crear, o sea, poner esa energía para que de manera constante funcione y luego ya pues se sostenga, ¿no? De manera independiente, ¿no? Pues con el equipo, con el mercado, etcétera. El nivel de energía que supone es una erosión personal enorme, ¿no? O sea, yo diría que esa es de las cosas más complejas de esta profesión. Por otra parte, el nivel de incertidumbre que tú vives en las fases de creación de compañía, además quizás exacerbado en compañías tecnológicas, ¿no? Disruptivas, donde estás con players grandes, donde estás solucionando problemas muy grandes y muy complejos, pero vamos, muy grandes, pero muy complejos y difíciles de solucionar, pues es que ese nivel de incertidumbre es muy destructivo y muy complejo de llevar, la verdad. Yo te puedo hablar de muchísimas situaciones, ¿no? Al final, mismamente cuando vendimos la primera compañía, que fue una cosa preciosa de vivir, o
sea, estuvimos a punto de quebrar varias veces, tuvimos ¿sí? situaciones de socios complejas varias veces. O sea, la probabilidad de que te pasen cosas muy difíciles que pongan en serio riesgo la supervivencia de la compañía es muy alta. O sea, altísima. O sea, porque si estamos hablando de que la probabilidad de quiebra de las startups, digamos, se habla del 90-95%, imagínate la probabilidad de que te pasen cosas que puedan hacer que quiebren tu compañía. Es constante. Es todas las semanas, Es prácticamente. todas las semanas. Al principio de todas las semanas, porque te basas... Hombre, ahora yo con mi edad ahora cometes algo menos errores. Claro. Pero cuando empiezas jovencito, en mi caso con 26, es que cometes muchos errores, haces muchas cosas mal, ¿no? Entonces estás constantemente corrigiendo errores y tal. Entonces, si ya de por sí el ejercicio es de erosión energética, como te decía antes, teniendo en cuenta ya el campo de juego que estoy comentando ahora es aún más erosionante. Entonces, el impacto en la psicología es muy fuerte. Yo la verdad es que, como te digo, situaciones de quedarnos sin caja a un mes vista y no poder pagar salarios, situaciones donde de repente pasan movimientos en industria que de repente te das cuenta que todo el valor que has creado a lo mejor de un día para otro vale cero. Claro. En ese momento tú estás a lo mejor hiperendeudado, o sea, has puesto en riesgo toda tu estructura personal para que eso funcione, porque claro, cuando empiezas dices, bueno, pues, oye, pues ha puesto un poco y tal, pero claro, cuando te empiezas a meter en el tema y tú lo estás liderando y eres la visión y el guía de muchos, y sobre todo, bueno, ya depende de la personalidad de cada uno, pero yo tengo una personalidad también de mucha lealtad y de la gente que apuesta por mí y me ha ayudado, pues trato de cuidarle mucho, pues vas poniendo más carne en el asador, ¿no? Y te das cuenta un día que es que has puesto toda tu carne en el asador y como se vaya a la mierda la compañía, tú te vas a la mierda, ¿sabes? O sea, que no digo que luego no haya vida después de la mierda, que la hay por supuesto y seguro que de reconstrucción y maravillosa, pero se pasa fatal. Claro. O sea, entonces esto es de una dureza psicológica que es tremenda. O sea, es verdad, ahora pues se está hablando desde hace tiempo temas de salud mental, de emprendimiento y tal. Los que somos naturales de esta profesión o que llevamos mucho tiempo, bueno, es que es verdad. O sea, la complejidad mental a la que nos tenemos que enfrentar es que no tiene nombre, te lo digo. ¿Y cómo te preparas tú ante esta complejidad de, vale, pasa un mes, no tengo para pagar los salarios, me arruino, entro en crisis? ¿Qué conversaciones tienes tú contigo mismo para salir adelante y superar los obstáculos más difíciles? Mira, te diría un poco, fíjate, lo que comentábamos antes, ¿no? De que lo que tengas en tu cabeza no sea una reconstrucción de lo que te ha pasado en el pasado o de lo que ha pasado en el mundo en el pasado. O sea, como sea ese el caso, tú al final, de manera natural, cuando estás en situaciones difíciles, puede ser a un mes vista o a 12 meses vista, ya empiezas a actuar en muchos casos como si fuese a pasar. Ya. ¿Vale? Entonces, eso ya es famosa profecía autocumplida, es lo que hay que cambiar completamente el mindset. Tú tienes que pensar que al final el futuro es algo, y además, insisto, puedes fijarte en tu vida para ver cómo es así. O sea, está imperado por cisnes negros en tu contra y a tu favor, muchas veces, ¿no? Es lo que yo llamo muchas veces la magia del emprendimiento. O sea, por mucho que las cosas pinten negras, entre comillas, si tú todos los días tienes los cojones de levantarte, o los ovarios, de levantarte y la energía que tengas, o sea, empujarla hacia la dirección, todos los días, sin parar, van pasando cosas a tu favor. Sí. O sea, van pasando cosas. O sea, muchas situaciones complejas, pero de repente van pasando cosas buenas, ¿no? Cosas que te benefician. Y entonces, si tú tienes esa mentalidad guerrera, ¿sabes? De que pase lo que pase, me levanto y empujo, me levanto y empujo, y me levanto y empujo, y no entro en una tesis de, bueno, es que en 12 meses se va a la mierda, voy a empezar a pensar en mi futuro después de, eso va a condicionar mucho esa capacidad de empuje que tengas. Entonces, si tú haces eso y te quedas con la mentalidad de que en el fondo, o sea, si esto deja de existir será porque alguien me tumbe. O sea, porque realmente materialmente no pueda. O sea, me tumben, me clavan un cuchillo, ya está, ¿sabes? Pues, o sea, con esa mentalidad has ganado bastante. 100%. Entonces, has ganado bastante, te diría. De hecho, hay una de las frases que dicen que el CEO es el dueño y responsable de la energía de la compañía. Entonces, que tú tienes que estar insuflando esa energía, lo que tú has hecho, para que empuje, que avance como un barco, como un tren, ¿no? El combustible. Entonces, fortísima esa frase, muy buena. Sí. Sí. Lo he escuchado varias veces, y en diferentes países y CEOs de diferentes... Entonces, ¿cómo haces tú para tener la barrita de energía en verde, arriba, al 100%, al 90%, al 80%, y que no baje, que no se ponga en amarillo o en rojo? Pues se pone en amarillo y en rojo. Mucho. Por lo menos que no se note demasiado. Sí, que no se note. Tienes que tener tus espacios de vulnerabilidad, lógicamente. Claro. Bueno, yo creo que, mira, lo primero que te diría es que el emprendimiento
siendo muy claros, no es para todo el mundo. O sea, creo que es una labor muy importante en la sociedad. Creo que debería cuidarse más, respetarse más. Creo que no debería ser tan erosionante y tan, insisto, psicológicamente tan duro y destructivo potencialmente crear una compañía potente. Pero entonces piensa muy bien si tienes la capacidad, la fortaleza mental para poder aguantar este tipo de situaciones, porque lo normal es que las vivas intensamente. Entonces, es una profesión donde yo creo que hay determinados elementos, ¿no? Yo creo que te tiene que gustar mucho la libertad, tienes que ser capaz de navegar en el caos, tienes que poder ser una persona que pues, genera energía potente, ¿no? De cara al exterior. Entonces, bueno, pues sí, a partir de ahí, efectivamente, tener un trabajo mental que te lleve a poder ofrecer esa versión de ti, ¿no? Y ahí está un poco la clave, yo creo que está en el trabajo mental. O sea, yo desde luego, bueno, cosas así curiosas, hombre, yo creo que siempre he sido una persona que tengo bastante energía, medito mucho, es lo típico que se dice, lo de la meditación, ahora se ha puesto de moda y tal, pues yo llevo muchos años meditando y medito prácticamente todos los días. Vale. Muy poco tiempo, 10 o 15 minutos, pero sí que es o sea, al final lo que estoy tratando de hacer en mi caso o sea, manejar bien la narrativa energética de mi cabeza. O sea, yo sé que me entran misiles constantes por todos lados, pues eso, misiles, amenazas, ¿no? Situaciones difíciles del entorno, los miedos naturales del ser humano. Piensa que el ser humano, o sea, si lo pensamos con un poquito de perspectiva, desde el Pleistoceno al final es mucho más natural y más directo sentirse amenazado y protegerse que lo contrario. ¿Por qué? Hombre, porque si yo estaba por ahí por el monte y de repente pues me encuentro en una situación expansiva de creativa y tal, pues no es una situación que ponga en riesgo mi vida, ¿no? Es como más lento, es como... o sea, no tengo una necesidad tremenda de meterme en ese estado de manera potente, ¿sabes? Y expandirme. Ahora, sin embargo, si me encuentro un león que me va a matar en 2 minutos y no salgo corriendo echando leches. Claro. Entonces, o sea, tú tienes embedido naturalmente el ponerte de manera defensiva a nivel mental, ¿no? Sí. Entonces, tú tienes que trabajar contra natura en ese aspecto. Y esto hay que hacerlo, o sea, tienes que pensarlo mucho, ¿sabes? Entonces, hombre, a mí vamos, insisto, la meditación es muy importante, el deporte es muy importante, el tener una estructura de sueño que te funcione bien, o sea, descansar bien es muy importante. Para mí, rodearte de gente que te dé buena energía es muy importante. Y luego trabajar mucho, insisto, lo que tienes dentro de la cabeza, ¿no? Que para mí tiene que ver también con las cosas que escuchas, que haces, ¿no? Pues el coaching funciona muy bien, el asociarte o ser amigo, tener amigos emprendedores que hayan tenido éxitos potentes, ¿no? Pues en otras industrias, ¿no? Ejemplos de cosas que te van a pasar o que te han pasado y a ellos ya les ha pasado, ¿no? Pues todo eso ayuda mucho, ¿no? Te ayuda a desdramatizar, ¿no? Y decir, no, si el camino es este, vale, que ya alguien ya lo ha vivido, ostras, y te baja el estrés, ¿no? Sí, bueno, es que es curioso, ¿no? Porque yo lo cuento ahora y digo, joder, este tío parece que ha estado en la guerra. Es que es un poco así, o sea, desgraciadamente, y a lo mejor no quiero frivolizar, por supuesto, claro. pero o sea, tienes momentos de supervivencia financiera donde de repente es que a lo mejor no puedes pagar las vidas de tus hijos, donde de repente toda tu estructura de estabilidad mental se pone en tela de juicio y entonces se pasa muy mal, ¿sabes? Y esa es la realidad de la profesión. Dices, cuando te pasa a ti, dices, joder, a lo mejor es que no lo estoy haciendo bien, que no estoy bien armado, pero cuando hablas con gente que dice que es lo normal, claro. pues efectivamente te da calma. Te da calma porque lo que te lleva a la tesis inicial que te decía yo, que es, yo te diría, a lo que te tiene que llevar el trabajo mental, que es tú vas a tener días buenos, vas a tener días malos, vas a tener un montón de amenazas, situaciones, al final, como digo, estamos aglomerando piezas que están en otros sitios. O sea, por definición, estás utilizando energía para desensamblarla de algún lado, reensamblarla tú y luego capturar valor en el mercado que al final muchas veces es valor también que le estás quitando a otros players del mercado. Pues todo eso genera un montón de fricción. Vas a tener disparos constantes. Entonces, con esa narrativa en la cabeza, métete en la cabeza que si te metes en esto, lo que tienes que hacer es que cada día que te levantes, en la energía que tengas, primero trabaja la energía para intentar tener la máxima posible, pero vas a tener también ciclos mejores y peores. La que tengas cada día, levántate y empuja. Yo tengo un amigo, un emprendedor muy interesante, y una de las frases que me dijo una vez que me encantó, que es:
pick up the phone and call. Concretamente me dijo, pick up the fucking phone and call, ¿no? Y es que es una cosa muy básica. Es como, no te quedes parado. O sea, no, que tienes un mal día, ya lo sé. Ese día, la versión que va a ver la gente de ti es menos potente. Sí. Vas a hacer menos, vas a conseguir menos. Pero no te quedes parado, no te quedes sentado sin hacer nada y dejándote comer. No. O sea, pick up the phone and call. Sí, me encanta, me encanta. Un poco lo de Wall Street, ¿eh? Sí. And keep darling. Qué bueno. Oye, solo antes de preguntarte cosas más técnicas, ¿qué momentos encuentras de absoluto relax y dónde encuentras tú la paz? Me refiero, ¿te vas solo a dar un paseo por el monte, montas en bicicleta, te vas a jugar al golf, te vas tú solo a comer, te vas tú solo a tomarte una cerveza? ¿Qué haces? No lo sé. Sí, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, un parque justo al lado de la oficina, precioso, verde, y la verdad es que salgo mucho, o sea, es un parque muy grande, ¿no? Entonces salgo mucho ahí a pasear, hago reuniones de paseo también. Ah, qué bueno, con equipo y tal. Sí, eso me gusta mucho, porque al final, aparte que también pasa un poco con lo mismo como cuando vas con la gente a comer, ¿no? La gente como que baja sus barreras, sí. ¿Sabes? Y como está confrontando otra cosa y entonces empieza como a abrirse más, ¿no? En la conversación. Entonces, eso me gusta mucho hacerlo. Y luego, pues sí, trato de hacer deporte cuando puedo. Pues o correr, que lo hago, pero me gusta menos, y lo que me gusta mucho que es jugar al tenis y al pádel, al pádel de vez en cuando, pero sobre todo al tenis y al golf, cuando puedo. Y luego, bueno, pues me gusta mucho navegar en temporada, o sea, soy capitán y llevo muchos años navegando, y la verdad es que eso es un momento de desconexión brutal. Claro. Sí. A un amigo mío le dices, pero oye, estás con el barco, y le pone muy nervioso y te le dices, ¿dónde vamos? No, vamos a navegar. Ya, ¿pero dónde? No, a navegar. Entonces no hay destino, ¿no? Eso da paz y calma. O te puede agobiar, depende cómo lo lleves. Te voy a decir una cosa interesante, que es que estoy haciendo últimamente, que tiene que ver un poco con este concepto de navegación o de meditación. O sea, la navegación al final, lo que efectivamente lo que consigues es desconectarte de todas estas energías que muchas veces te desestabilizan. Hemos creado un mundo, además, cada vez más desestabilizante, porque es como que estás demandado de hacer más cosas, te están disparando a nivel de comunicación por todos lados, entonces ya es muy difícil ya anclarse en el presente y disfrutar de los momentos. Una de las cosas que estoy haciendo últimamente es poner en modo avión mi teléfono constantemente. Qué bueno. Lo pongo en espacios, en reuniones, en momentos, pues eso, en cenas, en momentos con mis hijos. Y la verdad es que es curioso porque me estoy dando cuenta que me da un nivel de calma acojonante. O sea, simplemente el mero hecho de que saber que no me va a llegar ningún WhatsApp, ningún email, ninguna llamada, ya como que tampoco tengo la responsabilidad de responderlo, ¿no? Tampoco quedas mal con nadie, porque en el fondo si tú llamas a alguien y no te coge el teléfono, o sea, y te entra en buzón, pues oye, pues está en el buzón, no ya me llamará, lo que sea. Entonces, es curioso porque te permite, realmente te permite como tener un halo de calma más fuerte, y eso lo estoy trabajando bastante y me está gustando mucho. Oye, vamos a consejos prácticos para emprendedores. ¿Qué consejo le darías a emprendedores que quieren levantar rondas de financiación con VCs, ¿no? Esa parte de fundraising, tú has levantado rondas, creo que me has dicho, de 3 y pico millones y tal. Entonces, oye, ¿cómo se levanta capital? Bueno, la verdad es que el mundo del capital es complejo. Yo creo que lo que hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado en que la narrativa de tu compañía, en la visión de tu compañía, no condicionarla a lo que quiere el capital, los venture capitals. Yo creo que es un mundo, yo voy a ser muy crítico en este momento, ¿vale? Venga, dale. Es un mundo que... O sea, para mí la figura del emprendimiento es una figura fundamental en la sociedad. Es una figura que además, como estaba explicando, está expuesta a un nivel de riesgo y de dureza salvaje en muchos casos. O sea, que a lo mejor naturalmente los seres humanos no estamos preparados para llevarlo, ¿no? Y puedes entrenarlo y hacerlo bien. Sin embargo, es una figura absolutamente necesaria porque vivimos en un mundo de un cambio de una velocidad tremenda. O sea, al final, todas las grandes compañías y la manera de hacer las cosas ahora están expuestas a un nivel de cambio tan fuerte que si tú no tienes circuitos de creatividad y de reconstrucción del tejido empresarial de tu país, no puedes competir, o sea, te acabas muriendo. O sea, vienen otros y se lo comen, ¿no? Entonces, ¿quién es el agente o las compañías que realmente pueden garantizar el nivel de velocidad y de creatividad para poder adaptarse de manera más rápida a todos esos cambios? Pues las figuras del emprendimiento, de las startups, este tipo de concepto de compañía. Entonces no puede ser que una figura tan importante para la industria, para la economía,
se vea expuesta a una situación tan difícil por definición, ¿no? Ahí entra también el papel de los venture capitals, ¿no? Que yo creo que es un papel de dinamización importante, de poner capital en riesgo antes de que realmente tengas grandes señales de que eso vaya a pasar. Y el problema que tienes, o sea, yo creo que además en el caso de España muchos de los capital riesgo tienen subvenciones también, o sea, tienen no exactamente subvenciones, pero apoyos de préstamos ICO, ¿no? Pues el capital que han levantado, pues de repente el ICO se les da el mismo importe, ¿no? Entonces tienen acceso a cierta subvención. Entonces tienen una labor social muy importante que es dinamizar esas figuras de emprendimiento, ¿no? Sin embargo, el problema es que ahí ¿quién es soberano? El capital es soberano. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahí te expones a el criterio de los que asignan el capital riesgo, que es un criterio que no tiene por qué estar asociado a la necesidad que estamos hablando de la sociedad de dinamizar, de crear agentes de cambio acelerado con compañías que tienen circuitos de alto rendimiento, ¿no? Como pueden ser las startups. Entonces, ¿a qué están incentivados ellos? Están incentivados a, oye, son unos socios que se sientan en un capital, tienen un flujo de caja, porque al final la estructura que tienen normalmente suele ser el famoso 220, que es cobras el 2% a los LPs, a los inversores, y luego tienes un carry del 20% en función de beneficio. Entonces, lo primero, como son grandes volúmenes de capital y son grupos de personas pequeñas, pues ya recibes un dinero. Y entonces ya, pues eso te pagas un buen salario o un buen dividendo, lo que sea. Entonces, tienes una situación cómoda durante muchos años, ¿vale? Uh-huh. Y luego lo que tienes que hacer es simplemente cumplir un poco el papel de que parezca un poco que estás revalorizando el fondo para ir captando más capital. Cuanto más capital captes, más flujo de caja constante tienes y luego pues ir jugando a la pelota, ¿no? Obviamente lo que buscas es que luego pues invertir en compañías que vayan lo mejor posible a futuro, pero que haya una o dos que te paguen prácticamente todo el fondo, ¿no? Y este es la famosa Power Law que llaman en Estados Unidos, ¿no? Que es el concepto de, oye, yo invierto en 8, en 10, en 20, para que me salgan bien 2 y esos me pagan todo el fondo. Uh-huh. Claro, hay muchos temas que me preocupan, ¿vale? O sea, voy a hablar de uno internacional y voy a hablar de otro nacional. Vale. El internacional, joder, lo del Power Law, estamos hablando de que para que unos tíos se sienten en un sitio, cobren un dinero, que además en muchos casos cuentan con subvenciones, para cumplir una labor fundamental para la economía, para que ellos ganen dinero y los inversores ganen dinero, tenemos que crear 18 compañías que quiebren 16 o que quiebren 12 y que se queden 2 o 3. Claro, ¿qué tipo de incentivo le estás metiendo al fondo detrás? Pues mira, el fondo, luego ya hay diferentes tipos de fondos, ¿no? Tú al fondo lo que estás haciendo es incentivarle para que invierta de manera, o sea, imponga estrategias muy salvajes en todas esas compañías, o sea, de aceleración salvaje, o sea, de muchas veces contra natura, ¿sabes? De ir a velocidades que no tienen sentido, ir a velocidades que distorsionan las industrias, ¿no? De, pues, por ejemplo, poner precios completamente por debajo de lo que cuesta prestar el servicio o hacer cosas salvajes, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de compañías que han ido mal, que han ido bien, que han hecho cosas absolutamente salvajes y que muchas veces el hacerlo acelera mucho la probabilidad de destrucción. O sea, es lo más probable, es que esa compañía se muera. Claro, el inversor dice, bueno, pues entonces no invierto si no tengo señales de rentabilidad futuras. Digo, bueno, pues redefinamos todo el concepto, pero si la industria se convierte en una cosa que lo que hace es meter gasolina en un montón de compañías, que generan un montón de distorsión en diferentes industrias, para que mueran casi todas. Desempleo, gente con problemas de salud mental salvajes. Sí. Que se han enfrentado a presiones enormes, pues también de inversores que han puesto capital y han dicho, oye, yo te he puesto el capital, te impongo un pacto de socios y ahora lo que te obligo es a que tú ejecutes a la velocidad que yo creo que tienes que ejecutar para demostrar que mi tesis de la industria se cumple. Que no se cumple, no pasa nada, write-off. Claro. Ahora ya te digo yo que de las 20, 2 o 3 se cumplirán. Yeah. Entonces crearé grandes compañías, fenomenal. Pero me he cargado 17. Muy salvaje. Entonces eso es la industria del capital riesgo. Entonces, por una parte es una labor social importante la que tienen, pero la estructura de incentivos que tienen como grupo pequeño que son está mal pensada como concepto. No es sostenible, no es sostenible. Es que claro, es un melón muy gordo, fallan muchísimas cosas. No es normal que el 80-90% de las compañías que sean invertidas fracasen. Hay o falta de educación o falta un plan de estructura empresarial más sólido. Falla todo, porque no es normal que el 90% en una competición de alto rendimiento, incluso deportiva, no fracasa el 90% de la gente. Bueno, a nivel nacional hay otra cosa que me preocupa, ya es totalmente diferente la problemática, ¿no? Pero lo que veo que impera mucho a nivel nacional es
mismo concepto, ¿sabes? O sea, equipos pequeños que tienen acceso, pues, por el motivo que sea, a grandes capitales, que luego también acceso a subvenciones también. Una situación muy cómoda durante años, donde tú a través simplemente del 2% de 50 millones, 100 millones, 200 millones, pues te generas un buen dividendo, un buen salario de una manera muy cómoda, sin estar ejecutando una compañía, sin estar haciendo nada disruptivo. ¿Qué es la dificultad? Sí. La ejecución diaria es la dificultad. Claro, y luego ahí me voy a lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué es tan necesario el emprendimiento y por tanto una industria que lo nutra de manera más alineada con esos intereses que estábamos hablando antes? Pues aquí pasa lo mismo, hay una disasociación. ¿Por qué? Porque aquí lo que se ha visto es que el juego que funciona en el Venture Capital español, y es mi opinión, es un juego de una ambición media, ¿sabes? Lo que buscan es tickets muchas veces de entre 100.000 y 1 millón, si quieres, en valoraciones entre 1 y 5 millones, donde, oye, pues un emprendedor, un equipo resuelve un problema, tenga un recorrido mediano en la resolución de ese problema y venda la compañía. ¿A quién se la vende? Pues a una corporate que la compra o a una compañía externa que lo compra. Entonces, claro, en el momento que tú vas con ideas más potentes, visiones más potentes o globales, ya no encajas ahí, ¿no? Claro. Porque tú al final, oye, no, pero ¿qué valoraciones me estás hablando? ¿Qué capitales me estás hablando? Hombre, ¿cómo te crees que compiten los franceses, los alemanes, los americanos, los ingleses? Compiten con capitales mucho más potentes en fases iniciales y con fondos que están dispuestos a apostar por ellos en un periodo muy largo, ¿no? Y que además permiten, porque eso lo que permite es que el grado de ambición del emprendedor realmente se ponga en valor. O sea, si tú a mí me estás limitando desde el principio porque tienes una tesis de que en el fondo vas a entrar en compañías de 2 a 5 millones para que las se vendan entre 20 y 30 millones, mira, lo primero que te digo, eso no compensa para ser emprendedor. Claro. O sea, es tan dura la vida del emprendimiento que tienes que tener un premio muy grande. Claro. O sea, no me puedes que mi premio es un bonus, que el bonus que ganaría en una de las firmas financieras o de abogacía o grandes... eso es lo que yo voy a ganar por casi morirme durante 5 años a nivel de supervivencia financiera, a nivel de incertidumbre. Sí. Ese es mi upside, ese es mi tope, porque tú... No tiene ningún sentido. Claro. Entonces yo y sin embargo, desde un punto de vista de rentabilidad-riesgo, para los fondos funciona muy bien, porque efectivamente yo te diría que de los retornos con más probabilidad de éxito que hay en España es invertir de 1 a 5 millones y vender la compañía entre 20 y 40 millones. O sea, en comparación interesa poco levantar capital con fondos españoles, generalmente. Bueno, tampoco voy a ser tan contundente con eso, pero yo creo que esto es una problemática también que a mí me preocupa, porque es que además he oído a muchos fondos, o sea, que te lo dicen, ¿no? O sea, te dicen, no, es que no tienes que aspirar a ser un Cabify, ¿sabes? No tienes que aspirar a ser, ¿sabes? O sea, yo tengo, pues, que Juan es un gran amigo mío, le llevo siguiendo mucho tiempo y me ayuda mucho. Es acojonante que tengamos gente en España que pueda montar un Cabify, y no solo es acojonante, es que debemos de aspirar a eso, porque me voy al otro problema que te decía. ¿Quién te compra la compañía? Una compañía, insisto, entre 20, 30, 40 millones. Te la compra una que luego son menos, una corporate. Esas compañías no tienen la suficiente solidez de cultura, de estructura interna para sobrevivir a la integración de una big corporate. Claro. O sea, tú, para que luego en la integración con esa compañía le agregues valor a la corporate en el corto plazo y toda la estructura de la corporate no te coma y acabe destruyendo todo el valor que has creado para ellos y para ti, para la compañía, para eso tienes que tener un grado de madurez mayor. O sea, en ese tipo has resuelto un problema, pero no tienes una madurez suficiente, con lo cual ahí tienes una parte del problema. O sea, mucho es valor, son transacciones que luego es valor destruido, ¿no? Porque la propia corporate no sabe, por su tamaño, por su pulmón, no sabe cómo realmente mantener ese valor, ¿no? Entran las estructuras y desmontan todo. Ese es un primer problema. Y el segundo, pues que lo compran todo en compañías internacionales. Entonces, claro, todos los players globales son, pues, americanos, bueno, pues de otras nacionalidades. Bueno, pues esos no... Si lo que estamos es queriendo nutrir crear un tejido productivo nacional, pues es fundamental también que permitamos que el ecosistema de emprendimiento pueda competir con el grado de ambición suficiente para que las compañías luego no acaben todas en manos de terceros extranjeros, de franceses, alemanes o americanos, con todo el respeto, ¿sabes? Sí. ¿Y qué podemos hacer para mejorar el ecosistema emprendedor entonces español? Acciones concretas que se te puedan ocurrir, porque no es nada fácil. Sí, ahí me pillas. Yo me dedico a resolver otro tipo de problemas. Pero bueno, no, pero yo creo que habría que redefinir un poco el asunto, ¿no? Habría que redefinir la manera. Pues lo primero, creo que tiene que haber un cambio de mentalidad de apuestas de más largo plazo y de más capital en fases iniciales. O sea, tenemos que permitir que las visiones
fuertes que te pueden llevar a un Cabify se puedan desarrollar de manera más potente. Hombre, sí, el caso de Cabify en sí mismo es brutal, porque es que luego encima se ha encontrado con una serie de problemas regulatorios, casi que es que el propio país, en el momento que ya tienes cierto tamaño, parece que te empieza a poner, pues porque hay muchos grupos de interés que les afecta, te intenta poner palos en las ruedas y se permite. Bueno, y Globo, por ejemplo, Globo también. Sí. O sea, a lo mejor, bueno, una posible solución es, por ejemplo, el Silicon Valley español o uno de los incubadoras de empresas como es Lanzadera, ¿no? De Juan Rocha en Valencia. El máximo ticket que invierte en Seed o Pre-Seed es 200.000 euros. Pues claro, es lo que tú dices, con esos 200.000 euros, pues ¿a dónde vas a llegar? No muy lejos, ¿no? Entonces igual tiene que haber fondos, eso, que inviertan, que se metan en españoles, que se metan en proyectos más gordos, con más capital, más ambición y una visión de futuro, como has dicho, más largo placista. O quizás que tengan, a lo mejor, se me está ocurriendo sobre la marcha, pero que haya cierto retorno para los propios, los que manejan el Venture Capital, los socios de las firmas, que haya un retorno asociado a lo mejor a crear tejido industrial de las compañías. Es decir, que no solo sea, oye, no, es que te va una bien y te paga la factura de todos y es todo un tema monetario. No es un tema monetario. O sea, hay una labor aquí de creación de tejido muy fuerte. Entonces eso me parecería que podría ser interesante y luego, por supuesto, sí, apuestas más potentes en fases iniciales con periodos de recorrido de ejecuciones mayor, ¿sabes? O sea, al final también, y esto sí que ha sido, sobre todo en los últimos 3 o 4 años, ha sido salvaje, ¿no? De repente hemos pasado los Venture Capitals, que este es otro problema que hay grande con el mundo de Venture Capital. Al final ellos tienen visiones sobre industrias. Y entonces, claro, imponen su visión, hablan con el emprendedor y no, es que si no te amoldas a mi visión, pues nada, digo, joder, si todo el mundo te viene con las mismas visiones, digo, ¿dónde está la disrupción aquí? O sea, al final, precisamente lo que estamos es comprando visiones nuevas y tenemos que tener una organización que nos permita introducir esas visiones nuevas y apostar por ellas, ¿no? Y luego, esto ha pasado sobre todo en los últimos años, ¿no? Que hemos pasado donde los VCs, que al final, pues eso, tienen visiones como muy rotundas de las cosas. De repente ves como que de un día para otro cambian su visión de las cosas y pasamos de repente con que se le decía al emprendedor, no, growth, da igual la rentabilidad, tú piensas en el largo plazo, tienes que crecer, si no me das cifras de crecimiento desorbitantes, no me vale, has crecido un 80%, eso no es nada, no sé qué, vale. Y hemos pasado de repente de un día para otro a, no, hay que ser rentables, ahora hay que ser rentables, hay que crecer mucho, hay que ser rentables, no, pero es que tienes que ser rentable, ¿no? Si llevas un año y medio, pero tienes que ser rentable, tengo que ver la rentabilidad. Vamos a ver, o sea, digo, si estamos hablando de disrumpir una industria, creando una tecnología, etcétera, digo, no me pidas parámetros de rentabilidad de manera tan inicial. A lo mejor también era demasiado salvaje lo que había antes, pero hemos pasado de un día para otro. Hemos cambiado completamente el discurso y claro, para un VC es muy fácil. El VC directamente se sienta con el siguiente y le dice lo contrario, claro, sin problema, ¿sabes? Pero claro, para un emprendedor no es tan fácil. No. Pues si tú has creado una compañía creada porque incluso por tus inversores te han empujado a que crezcas, a que la rentabilidad no es tan importante, a que te van a apoyar, te lo dicen, no te preocupes, que yo te voy a dar el siguiente capital. Y de repente de un día para otro te dicen, no, ya no me vale esto, ya no te voy a dar el capital. Tú no puedes desmontar una estructura, una lógica, un camino, una inercia tan fuerte de un día para otro. Es un tema de años. Total. ¿Sabes? No, es que has incrustado unas vías del tren rígidas y metálicas en una dirección y tienes todos los vagones en esa dirección norte o noroeste y te dicen, no, ahora para el sur, venga, deshaces todo. No, pero si es que tengo trenes y las vías del tren incrustadas en esa dirección y 100 personas empujando para allá, ¿no? Entonces, no, pero da igual, desmóntalo y para el otro lado y cambia la velocidad. De un día para otro, donde te dije digo Diego, sí. O sea, te dije 1, mañana te digo 2 y aquí no ha pasado nada. No, claro. Es que no tenía sentido lo de antes. Me lo dices ahora. Venga, crack. ¿Sabes? Oye, te quiero hacer una pregunta. Vosotros sois uno de los claros casos de éxito que habéis pasado de 0 a más de 130 personas en 4 años. ¿Cómo se crece tan rápido y cómo te aseguras que fichas bien? Porque fichar mal implica unos problemas gigantescos, ¿no? Sí, la verdad es que el tema del talento es fundamental, ¿no? Yo creo que al final estamos hablando de organizaciones de alto rendimiento que pasan por hablábamos de esa energía inicial que tienes que tener para aglomerar y que al final es característico de toda la organización, ¿no? Al final esa primera gente con la que te apoyas y que luego pues es prácticamente es cofundadora y es motor inicial contigo, con el equipo inicial de hacerlo. Necesita también tener un nivel de energía muy alto, tener una conexión cultural muy fuerte. Entonces, escoger a la gente adecuada es fundamental, ¿no? Yo creo que yo al final, pues como ya llevo unos años y lo he hecho varias veces, pues en esta parte le meto muchísimo foco en la parte del talento. O sea, trabajo mucho sobre todo la gente importante de la organización,
pierdo mucho tiempo y dinero en entender bien con quién nos estamos casando mutuamente, ¿no? Para ver si es la persona adecuada, si tiene la conexión cultural, si va a poder aguantar lo que viene, ¿no? Yo luego tengo un estilo de liderazgo delego muchísimo. Yo, por ejemplo, o sea, no creo en los one-to-ones desde hace muchísimo tiempo. Creo que simplemente son espacios donde la gente viene como a pedir permiso por hacer las cosas y incluso a desresponsabilizarse de tomar decisiones, con lo cual tienes una organización más paternalista, más dependiente de ti, con menos capacidad de toma de riesgos de la gente, con más sensación de que no pueden cometer errores, pero lo contrario, que es más autonomía. Ojo, que no digo que no, que por supuesto me encantan las conversaciones privadas con unos y con otros, pero te hablo de one-to-ones recurrentes. Sí, sí. Lo contrario es precisamente gente que sea capaz de navegar en ese tipo de... que sepa tomar decisiones, que sepa que no haya un cuidado emocional constante para esa persona, que no tengan miedo de cometer errores, ¿no? Porque si no puedes infantilizar las estructuras, ¿no? Demasiado one-to-one, demasiado paternalista, un poco infantilizar, ¿no? Sí, muchas veces los one-to-ones, te lo digo, si son... O sea, es como, bueno, tengo que pensar a ver qué vamos a hablar en este one-to-one, ¿sabes? Digo, si tú quieres hablar algo conmigo, ven aquí y lo hablas conmigo en este momento. Exacto. A los Sálvame Deluxe, mierda, tengo 3 horas de contenido que llenar y no tengo guión, ¿no? Sí, es un poco, digo, ¿no? O sea, al final yo voy enfrentando a los problemas... priorizas según la necesidad de la organización y cada uno en su espacio, en su ámbito, en su rol, tiene que priorizar, ¿no? Y cuando tienes un problema que tienes que resolver y me tienes que involucrar a mí, ven a buscarme rápido, ¿sabes? Y solucionamos el problema rápido. Claro. Y si tenemos que tener una conversación estratégica, la tenemos. Luego hay determinados espacios estructurados que me parece que funcionan muy bien, que son colectivos, donde pues, la gente que lidera la organización se alinea mucho al nivel estratégico, comparte los problemas, pelotea y haces que vayamos todos en cierta medida en una dirección muy pareja, ¿no? Que pasa mucho en organizaciones que la gente que lidera va en direcciones diferentes, ¿no? Entonces, eso sí que es importante, esos espacios compartidos constantes donde los mensajes que se lancen sean los mismos para todos, no solo tú, sino todos los que están ahí, ¿no? Entonces, todo el mundo escuche cuáles son los problemas más importantes de la organización, cómo se están solucionando y tiren para allá. Y nosotros eso lo hacemos, ¿no? Pero bueno, yéndome al tema del talento, es fundamental. Creo que es una cosa en la que hay que invertir tiempo, dinero y luego además diría, de las cosas más bonitas de la profesión. Desde luego es lo que más diferencia a nuestra compañía. O sea, lo que ha conseguido que nosotros tengamos ventajas competitivas sostenibles en nuestra industria que tienen mucho que ver con tecnología, con estructura de procesos y con la expresión de nuestra cultura en el mercado, tiene que ver con haber atraído a las personas adecuadas. Entonces, este es un ecosistema, pues eso, de trabajar una serie de valores, de ser muy estricto con la gente que entra a la organización con esos valores y luego pues ir construyendo juntos esa cultura con la experiencia y con el día a día duro y mágico que se produce en parejo, que genera una intensidad emocional enorme y que te conecta. Y como decía, es de las cosas más bonitas de la profesión, porque cuando tú haces cosas importantes y potentes que impactan al mundo y que impactan a los equipos y que además son ciclos de crecimiento personal para cada uno, la sensación es mágica, ¿sabes? Y eso es lo más bonito, ¿no? Entonces, si estás con la gente adecuada, que le apetece el camino contigo y es súper bonito de vivir, ¿no? Y ahí me voy a motivos de emprendimiento, ¿no? Quizás es de las profesiones donde más intensamente sientes eso y eso da muchísima vida, ¿sabes? Sí. Sí, esa sensación de crecimiento adictiva, incluso a veces, ¿no? Y ese sentimiento colectivo de logro, de estamos consiguiendo hitos que son extraordinarios y estamos entrando con un cuchillo, haciéndonos un hueco en el mercado, ¿no? Creo que hay pocas cosas que sean igualables a eso. Es bastante adictivo y la gente que le gusta lo vive y lo vive con pasión tiene un propósito de vida muy difícilmente alcanzable de otra forma. Sí. Sí, desde luego. Tanto tú como el equipo, ¿eh? Sí. Hablo del C-Level y tal. Oye, ¿cómo fichas a tu C-Level? Porque al final me has dicho, te reportan a ti 7 personas directamente, ¿no? Sí. ¿Cómo, claro, para fichar el C-Level y acertar, cómo sales al mercado con rifle, te metes en LinkedIn, haces un poquito de... Bueno, en realidad tengo ayuda de gente involucrada en nuestra compañía que... De people, ¿no? Sí, o sea, que tenemos un proceso muy bien estructurado y que claro. pues yo creo que eso, invirtiendo dinero, estructurando una metodología que hemos aplicado no solo para el C-Level, sino para muchos niveles dentro de la compañía, que es lo que nos ha garantizado que el grupo de personas que estemos realmente alineados con lo que queremos hacer juntos y con el estilo de vida que estamos construyendo juntos, que es un estilo de vida que tiene muchos elementos salvajes, pero que es tremendamente bonito, ¿no? Es de mucha horizontalidad,
de mucha flexibilidad, de poder conectarte con tu vida personal y profesional como tú quieras. O sea, este empoderamiento al final funciona, que yo creo que es como se van a estructurar las organizaciones que tengan éxito en el futuro, ¿no? O sea, es mucha autonomía, mucha flexibilidad, que nadie te va a guiar por tiempos de trabajo, sino por resultados, por objetivos, por hermanarte con la gente, transparencia fundamental, integridad fundamental dentro del equipo, que la confianza entre unos y otros sea total, ¿no? Y que luego, pues en temas, nosotros, por ejemplo, tenemos un formato de oficina híbrida, ¿sabes? Donde la gente tiene que pasar por la oficina pues una vez a la semana y poco más, ¿no? Y luego hacemos externamente pues muchos temas para crear la energía necesaria, que al final pues pierdes un poco la energía de conexión que pierdes a lo mejor de no verse con tanta recurrencia, pero por otra parte la gente organiza sus vidas de manera pues muy independiente, ¿sabes? Y de manera muy personal, ¿no? Y al final es como que te has montado toda tu estructura vital, que es la combinación de lo que haces para construir tu identidad, que es no solo tu familia, es tu trabajo, es tu expresión al mundo, ¿no? Con tu actividad profesional, junto con tu actividad personal, o si quieres más familiar, más de amigos. Y bueno, y todo ese mejunje al final lo construyes a tu medida en nuestra compañía, ¿no? Y eso es... eso lo que consigues es que el ser humano que está en tu compañía realmente pueda tener una conexión más intensa consigo mismo, quizás una capacidad introspectiva mayor, lo cual hace que tú luego la energía que puedas expresar al mundo sea más potente, ¿no? Y yo lo que digo es que nuestra compañía tiene mucha gente muy conectada a sí misma y que lo que hace es que el output que expresamos al mundo es muy potente, es más potente que en otros ecosistemas antiguos, que lo que hacen es hermetizar al individuo y hacer que el output, la combinación de todo, sea muchísimo más débil, ¿no? Totalmente. Es brutal esta visión, ¿eh? Me encantó, y la forma de que cada uno de esta forma se pueda expresar al mundo y desarrollar de una forma más potente. Estamos llegando al final, Jorge. Te quiero preguntar sobre la visión de futuro que tenéis con la compañía, ¿no? O sea, ¿cómo te la imaginas los próximos años y qué objetivos tenéis? Pues mira, la verdad es que estamos en un momento, pues eso, de gran reto, gran crecimiento, muy bonito de vivir, porque creo que hemos pillado un buen ciclo disruptivo en una industria muy potente, que esto sí que se lo diría a un emprendedor, ¿no? Al final, o sea, quizás no pienses tanto en la visión y sobre todo en las fases iniciales, piensa muy mucho en el problema que tienes que resolver. O sea, es un problema suficientemente importante, o sea, le afecta a mucha gente, o sea, entonces hemos dado con un problema muy complejo, que afecta a actores muy grandes y a la población de manera masiva. Entonces nos estamos enamorando de solucionar este problema, ¿no? Y le estamos viendo que el recorrido que hay es incluso mucho mayor del que pensábamos inicialmente. Entonces lo que queremos es asentarnos como uno de los grandes players a nivel nacional, para servir a este mercado, revolucionar completamente la experiencia de cómo conectarte al mundo hipotecario, hacer que sea una experiencia tecnológica, simple, humana, y muy enfocada hacia la salud financiera, a que realmente el producto que esté muy adecuado a lo que tú necesitas para estar mejor financieramente, y con eso transformemos una experiencia que cambia tu vida, ¿no? Quizás un punto interesante, ¿no? Nos gustaría seguir ayudando al banco a mejorar, ¿no? Esa manera de servir sus productos a los clientes. Ya tenemos grandes relaciones bancarias y ellos mismos, pues muchas veces el producto hipotecario, pues luego después hay toda una serie de productos que demanda el usuario. Entonces, a los mismos bancos que les ayudamos en su propia hipoteca, pues en la medida que crezca el ecosistema, pues les podríamos ir ayudando a ellos mismos a adecuar mejor la asignación de productos a los clientes que realmente lo necesitan, ¿no? Dentro de ese propio camino, ¿no? Brutal. O sea, terminamos así, Jorge, me ha parecido espectacular. Mil gracias. Vais volando. Yo creo que dentro de, si te parece, dentro de 3 años repetimos y nos cuentas la expansión internacional y todo lo que habéis logrado, que ya lo habéis hecho, pues imagínate lo que viene. Mil gracias y ha sido un placer. Oye, muchas gracias, Jaime, por invitarnos. Un placer. Genial.